Quiero que usted me preste atención y ahora usted ve lo que yo estoy viendo en la palabra, porque muchas veces cuando usted no presta atención y está muy distraído, usted no se entrega a ver qué es lo que Dios nos está dando en la palabra. Entonces cuando usted se entrega, usted empieza a decir: Señor, aquí están los puntos donde por qué son niveles de crecimiento los que el Señor nos muestra aquí en la palabra. Entonces miren, en el primer punto, Hebreos 12, 4 y 5 y 6, dice: porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Está diciendo hasta el punto de morir. Dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? A ver, no se oye. El Señor al que ama, no se oye, hermanos. El Señor al que ama, disciplina. Disciplina. ¿Qué tremendo? ¿Y qué más hace? Y azota. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces ahí es donde yo le digo, hay que entender cómo se crece en cada uno de esos niveles. ¿Por qué? Porque fíjense que habla de disciplina y habla de azotar al que recibe por hijo. Entonces, podríamos decir nosotros, el primero dice el verso 5: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Pero mire cómo dice: ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Usted ha visto a alguien que esté en disciplina que ande muy feliz? Entonces, ¿es mala la disciplina? No. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, cuando nosotros nos disciplinamos, estamos en el orden. Pero también cuando entendemos que no nos debemos de poner tristes en la disciplina, porque estamos entendiendo que Dios nos está enseñando a vivir una vida ordenada. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo que estamos creciendo al entender que no hay que ponerse unos tristes cuando le están enseñando a entrar al orden. Hermanos, es tremendo, pero si nosotros nos ponemos a observar, decimos: bueno, hay mucho desorden en la cristiandad. Pero el asunto ahora es que dijéramos: pero ¿dónde está el desorden en los cristianos? Porque yo los veo bien quietecitos en el culto, usted diría, y los veo tranquilos, hermano. No. Eso no quiere decir de todo que no tienen desorden. Sí hay desorden. Fíjese que a veces yo digo: Señor, ¿por qué me mostraste a esta hermana de esta forma? Y empiezo yo a observar lo que Dios me mostró y digo: no, sí hay desorden en la vida de algunas hermanas en la iglesia y también de hermanos. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a entender que por eso es que Dios disciplina, mete al orden a aquel que está viviendo desordenadamente y le enseña disciplina. Pero también fíjense que dice que el Señor al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces usted va a decir: no, si yo quiero ser hijo. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Sí. Ya somos hijos de Dios. Si ya fijaron lo que el apóstol Pablo dice cuando habla a los corintios: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero al asunto que voy es este: dice que al que toma por hijo lo azota. Entonces esto quiere decir que hay niveles en los que hay niveles donde se instruye, hay niveles donde se corrige, hay niveles donde se disciplina y hay niveles donde se azota. Entonces usted va a decir: ¿y qué significa cada uno de esos niveles? Bueno, eso es lo que quiero que usted pueda ver hoy a través de la palabra. Porque mire, si usted viene a la iglesia solo cuando hay un interés propio y usted está aquí en la iglesia, usted tiene un desorden que tiene que corregir y darse cuenta: o ama al Señor o está por intereses propios en la iglesia. Entonces, cuando usted no ama al Señor, usted le da la preferencia a sus intereses propios antes que al Señor.
Entonces, ahí es donde tenemos que entender que sí hay desórdenes. Ahora miren, Hebreos 12, 7 y 8 dice, es para su corrección, dice, que sufren. Dios los trata, dice, como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Dice que está preguntando, ¿qué hijo hay, dice, a quien su padre no discipline? Entonces podríamos decir que cuando hay un hijo que su padre no lo disciplina, entonces quiere decir que ese hijo no está siendo visto como hijo legítimo, porque el padre no lo corrige. Entonces, ahora miren, el verso 8 dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hermanos, yo he observado muchos hermanos aquí en la iglesia y sus hijos causan desórdenes en el cuerpo y nunca los corrigen. Entonces, cuando no los corrigen, quiere decir que no los aman, que no los ven como hijos. Entonces va a decir uno, ahora uno se preguntaría, ¿no será que a ellos también así los criaron? En una forma sin disciplina. Entonces va a decir, ahora bien, usted se preguntaría, ¿seré yo hijo del Señor? Fíjese que cuando dice que alguien es hijo, ¿qué hace Dios? Y cuando lo toma por hijo, ¿qué hace Dios? Entonces, cuando un cristiano no tiene pruebas y no tiene luchas, tiene que preocuparse y dice, yo ya no soy tu hijo. Hay cristianos que hasta pecan y no le llega corrección. Entonces piensa que está bien, porque no hay corrección, no hay azotes. Pero cuando llega, entonces debería estar llorar y decir, gracias porque soy tu hijo todavía, Señor, a pesar de tantas cosas. Entonces aquí es donde vamos viendo en la Biblia de qué forma tenemos que entender la palabra y de qué forma tenemos que someternos a ella. Miren, Hebreos 12:9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Yo le quería poner a este tema los tres padres, hermano, pero dije, no, es que va más por el lado de entender instrucción, corrección, disciplina y castigo. ¿Por qué tres padres? Padre del cuerpo, Padre del alma y Padre del espíritu. ¿Cómo está diciendo este versículo? ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Miren qué tremendo. Aquí está hablando de Dios. Dios es el Padre de nuestro espíritu, pero hay un Padre del alma y hay un Padre del cuerpo, como está diciendo, nuestros padres terrenales nos disciplinaban, ¿sí o no? Algunos, ¿verdad? Bueno, ahora miren, el primer nivel de formación es la instrucción. El que es buen padre o buena madre tiene que entender que debe de conocer instrucción para que haya formación, para que haya crecimiento y formación. Si un padre o una madre no ve crecer a sus hijos, se va a preocupar y va a decir, bueno, ¿y este por qué no crece? Dice que aquí en la iglesia hay muchas de sus jóvenes que hasta oramos para que crecieran, porque no crecía, pasaban los años y seguían el mismo tamaño y no crecía. Ya al menos ahora ya está como por acá. No pasó por acá. Ya creció algo, pero no crecía. Decimos que valor este sí nos sorprende, no crece. Entonces, ahora, llevando esto a la vida espiritual, cuando nosotros no crecemos, el Padre nos mete a procesos donde nosotros tenemos que despertar, nos mete a procesos donde nosotros tenemos que entender, nos mete a procesos, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a amar. Entonces, ahora miren,
primer nivel de formación es la instrucción. Mientras somos niños debemos ser instruidos para que cuando seamos adultos tengamos la formación que nos permita dar frutos. Mire, ¿por qué se debe de? Ese es el punto aquí. ¿Por qué se debe de dar la formación a través de instrucción? Porque dice, para que cuando sean grandes den fruto. Entonces, miren lo que dice la Biblia en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar. ¿Y qué dice? Y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Quiere decir que cuando los hijos se les instruye desde chiquitos, porque necesariamente se les tiene que instruir cuando son pequeños. Entonces dice la palabra que cuando ellos sean grandes van a dar fruto. ¿Por qué? Porque se les instruyó en la palabra, se les enseñó el buen camino. Entonces uno puede tener etapas, hermano, donde tal vez se salga un rato del cristianismo, pero regresa. ¿Por qué regresa? Porque se les sembró la buena semilla para que diera fruto. Entonces, miren, este es el punto de entender y donde nos vamos a dar cuenta que nosotros empezamos, cuando se nos empieza a dar instrucción, hermano, empezamos a crecer, empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta que nuestra vida debe de tomar forma como en la forma de Cristo. Entonces, por eso es importante la instrucción. Ahora bien, en el hebreo la palabra instrucción es kanak, que es una raíz primaria propiamente estrechar, figurativamente iniciar o disciplinar, adiestrado, dedicar, estrenar, instruir. Entonces aquí es donde nosotros entendemos el significado de esta palabra, que tal vez se va a ver estrecho en algunas cosas, porque se le va a tratar de enseñar cómo caminar de acuerdo a la palabra del Señor, cómo caminar con una buena instrucción. Entonces aquí dice que también se le adiestra, también se le dedica y se estrena. Entonces quiere decir que nosotros debemos de tener un inicio en Dios, donde empecemos a darnos cuenta que nuestra vida debe de recibir instrucciones. Entonces ahora cuando entendemos lo que es la instrucción, fíjense que la Biblia enseña que la instrucción es útil y dice que es útil para enseñar. Entonces cuando usted dice, usted sabe, le preguntan algo de la vida familiar y le dicen, ¿usted sabe lo que es la vida familiar? No sé, porque nunca tuve un hogar donde me hubieran instruido. Entonces miren, cuando nosotros vemos aquí lo que la Biblia dice que la instrucción es útil para enseñar, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y hay todas las cosas que nos trae a nosotros la instrucción. A ver, véalo allá y diga, ¿qué encuentra ahí para que usted diga, yo puedo crecer a través de eso? ¿Qué encuentra? Toda escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, ese es útil. ¿Para qué más es útil? Para reprender. ¿Para qué más es útil? Para corregir. Para corregir. Para instruir en justicia. Oye, hermano, cuando nosotros no reprendemos a alguien que está actuando mal, está haciendo cosas no como se le instruyó, sino fuera de la instrucción, hay que reprenderlo. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Lo vamos a estar instruyendo. Por eso le digo que la reprensión es que instruían. Entonces, hermano, si usted va a llevar al cristianismo, ¿sabe cómo le llaman hoy al cristianismo, hermano? Ya no le llaman cristianismo ni le llaman a los pastores, le llaman coach o le llaman conferencistas. ¿Por qué, hermano? Porque están tratando de adaptar a la gente a una mentalidad de no cristianismo. Empezó con una iglesia que se llamaba, no digo el nombre de la hermana, porque algunos se pueden entender, pero ellos empezaron a enseñar que no debíamos de llamarnos hermanos. Eso sería muy religioso. Y después, hermanos, empezaron a sacar que ya no llamarle predicadores, sino conferencistas.
¿Por qué? Porque también sería religioso. Entonces ahora el asunto es este. No dice aquí que toda la escritura es útil. ¿Para qué es útil? Para instruirnos, para enseñarnos, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si nosotros quitamos el verdadero significado de lo que es la iglesia, entonces ya no nos vamos a enfocar a una vida santa. Ya no nos vamos a enfocar a una vida de justicia. Ya no nos vamos a enfocar que hay una palabra que es inspirada por Dios. Vamos a empezar a vivir como vive el mundo. Y hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿somos la iglesia de Cristo todavía o ya no? A ver, yo les pregunto. ¿Somos la iglesia de Cristo todavía? Bueno, entonces tenemos que cuidar, hermano, la doctrina. Tenemos que cuidar todo eso. Fíjense que cuando uno ve todo eso, hermanos, uno dice, qué tremendo cómo están cambiando las cosas los hombres. Por eso es que el Señor dijo, ustedes enseñan como doctrina, dijo, mandamientos de hombres. Entonces ya no es la doctrina, ya son cosas que los hombres están estableciendo por su propio intelecto. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que decir, hermanos, entonces, si nosotros queremos crecer, más en el tiempo que estamos viviendo, tan difícil, tenemos que recibir instrucción. Y la instrucción tiene que ser conforme a la palabra. Porque si no es conforme a la palabra, entonces dice la Biblia, al tal no le ha amanecido. Quiere decir, no se ha convertido. Y quiere ser un pastor, quiere ser alguien que esté al frente de una congregación. Entonces vemos aquí los puntos importantes para crecer. Nosotros crecemos, hermano, cuando se nos enseña, ¿sí o no? Nosotros crecemos cuando hay reprensión y cuando se nos corrige. Porque ese es el punto importante de la instrucción. La instrucción es para corregirnos, no para destruirnos. ¿Y para qué más? Para instruirnos en justicia. Quiere decir que tenemos que aprender a ser justos. Entonces, cuando nosotros aprendemos estas cosas que estamos viendo en este versículo, empezamos a crecer en Dios. Y empezamos a dejar la vida del mundo. Y empezamos a vivir como a Dios le agrada. Fíjense que nosotros tenemos que ser como es Cristo. Nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. Nosotros tenemos que tener caminos como los tiene Dios. Nosotros tenemos que hablar como habla Dios. Entonces, cuando nosotros tomemos esa posición, quiere decir que la instrucción nos ha llevado a ese nivel de vida. Si no tenemos ese nivel de vida, entonces, hermanos, no somos cristianos verdaderos. La Iglesia Católica se llama cristianos, pero no son cristianos. El verdadero cristiano es el seguidor de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Y aquel que se basa en la palabra y es instruido por ella. Bueno, ahora, Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, vámonos al punto este. ¿Cómo sería criar a un hijo y provocar a un hijo a ira? ¿Qué entendemos por provocar a un hijo a ira? Pues haciéndolo enojar. Haciéndolo enojar. A ver, denme otros puntos. ¿Cómo puede provocar a ira a un hijo? Castigándolo. Pero si castigos ven a vivir. Cuando la disciplina ya la están haciendo con mucho coraje, con ira, no para defender, sino que se exageran en el castigo. Yo quiero oírlos para ver sus puntos de vista. ¿Cómo se provoca a ira a un hijo? Como le lleva a uno de repente la contraria. No le lleva de repente la contraria. ¿Sabes lo que uno que haga lo quiere? Es como estamos en otros tiempos. Si usted quiere tener contentos a sus hijos, quédese por su lado. ¿Y es correcto? Estorbándole en sus malas decisiones. Perdón, no lo oigo bien. Estorbándole en sus malas decisiones. Estorbándole en sus malas decisiones. Fíjense cuántos comentarios ustedes han dado. ¿Cómo provocar a un hijo a ira? No provoquen eso.
A ver. Es que dice no provoquen a ir a sus hijos. Sería como el borracho que le dice a su hijo no tomes o te voy a castigar porque tomas, ¿no? Ustedes me ponen a pensar, ¿no? ¿Qué es provocar a ir a un hijo? ¿No será que cuando se le da un castigo inadecuado, no se le provoca a ir? No puede ser cuando tal vez lo estás corrigiendo y te ríes de él o te burlas, no es provocarlo a ir. Cuando un niño lo quieren regañar y se enoja más y el papá así lo deja porque eso no puede corregir. Entonces a eso le tenemos que entender que es una provocación a la ira. Eso es lo que hemos de entender en este versículo. ¿Qué es la provocación a ira? Y yo pienso que cuando uno está corrigiendo al hijo y de repente empieza como a burlarse del hijo, el hijo entra en ira. Y por eso es que dice, no lo provoques a ira. Entonces ahí es donde vamos a un punto que lo que el padre tiene que hacer es darle instrucción, mas no llegar al punto de que provoquen cosas que no debería de sacar del hijo, sino que lo que se trata es de guiarlo y de enseñarle cómo vivir una vida correctamente. Si el hijo se enoja porque lo disciplina, pues eso no es una provocación, eso es llevarlo por lo correcto, eso es llevarlo a un orden. Y mire, hermano, yo tengo hijos, por eso es que cuando yo veo que a veces hay tanto desorden en la iglesia con los hijos, y yo digo, bueno, es que yo no cría a mis hijos así. Si ellos tenían juguetes, que jueguen, sáquenlos todos aquí, cuando terminen, los guardan todos en sus cajas de nuevo, no dejen tiraderos. Y ellos ya sabían que tenían que recoger todo y guardarlo de nuevo que habían jugado. Entonces, si en el momento que ellos están jugando, yo llego y me parto sus juguetes y todo, ¿qué sería eso? Provocarlos a ira. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que hay provocaciones, por eso dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Entonces, ahí tendríamos que entender la palabra provocación y entender que es una provocación. Quiere decir que es llegar y hacerle algo al hijo que no va a ser una enseñanza para él, sino que va a ser como burlarse de él. Y entonces él no se va a agradar de eso. Y lo que el papá va a hacer es provocarlo a ira. Entonces dice, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, en instrucción del Señor. Quiere decir que no olvidemos el enfoque, porque a veces podemos hacer cosas que va a desviar lo va a desviar de la instrucción y de la disciplina y lo va a provocar a que sean personas que caigan en desórdenes más fuertes. La provocación a ira viene a ser caer en un desorden más grande en ellos. Ahora mismo, segundo nivel de corrección. Corrección es cambiar una mala conducta. Oiga eso. Corrección es cambiar una mala conducta. La diferencia entre instrucción y corrección. En la instrucción se nos dice qué hacer. Oiga eso, ¿qué se nos dice en la instrucción? Se nos dice qué hacer en la instrucción. Ahora vea. En la instrucción se nos dice qué hacer, pero si aún así no lo hacemos, entonces viene la corrección. ¿Para qué viene la corrección? Para decirnos qué no hacer. Ahora mire, Gálatas 6:1. Que todo venga respaldado por la Biblia, pero usted diga así, es que la Biblia dice esto. Ahora bien, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, quiere decir que cuando dice restáurenlo, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, llévenlo al punto de corregirse, no de provocarlo burlándose de él, no exponiéndolo, sino dice, corríjalo, tómelo con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué dice? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí vamos al punto, la corrección que es. Dijimos un punto. ¿Cuál dijimos el primero? La instrucción. ¿Qué es la instrucción?
Quiero ver si ustedes lo oyeron. Es la que nos dice qué hacer. ¿Y qué es la corrección? Corregir lo que se está haciendo mal, lo que no hay que hacer. Es la que nos dice lo que no hay que hacer. Dos cosas. Ahora, por eso usted va a decir, híjole, aquí sí yo tengo que aprender, tengo que crecer para entender qué debo hacer o qué no debo hacer. Una cosa es la instrucción, me dice una cosa, me da una indicación y la corrección de la otra. Entonces, de esa forma voy a ir entendiendo cómo vivir de acuerdo a Dios, como Dios ha estipulado su palabra. Entonces, miren, hermanos, dice que cuando viene la corrección, ese es el segundo nivel del crecimiento y la formación. Porque es importante, cuando se da instrucción y cuando se corrige, hermanos, se está dando formación. Cuando no se instruye ni se corrige, hermanos, no se da instrucción. Una casa donde los hijos hacen lo que quieren y viven como quieren, es una casa donde no hay instrucción ni hay corrección. Cada quien por su lado hace lo que quiere, y no debe, como en la iglesia. ¿Qué pasa con algunos hermanos en la iglesia cuando se les corrige? Se ponen bien sonrientes y gracias, pastor, porque nos corrigió. Me dejó que soy enemigo. ¿Cuál gracias, pastor? Sí, no me ven bien. Pero lo importante es que yo cumpla mi papel como pastor y como padre espiritual. Si usted no entiende después de que se le da la corrección, por eso miren, la instrucción es la que nos dice cómo se deben de hacer las cosas. Y la corrección es la que nos dice cómo no hacer las cosas que no debemos hacer. Y entonces, de esa forma, si usted va entendiendo una y otra, usted entra en niveles donde crece, pero también donde está siendo formado. Entonces, ahora, hermano, usted va a decir, híjole, pero qué tremendo. Aquí dice la forma de corregir a alguien. Dice con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado. Entonces quiere decir que hagámoslo, hermano, de una manera que aquel que ha caído o aquel que ha cometido una falta entienda cómo corregirse, porque lo hicimos con amor, ¿verdad? De una manera correcta. Ahora bien, la palabra, hermanos, corrección es una palabra hebrea, kafar. Raíz primaria dice cubrir, específicamente cometumbres, figurativamente expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular o apaciguar, aplacar, corregir, evitar hacer. Esa es la palabra corrección, la interpretación de la raíz de la palabra del hebreo. Ahora, cuando Dios le habla a Noé en Génesis 6:14, le dice: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora aquí vamos. ¿Le dio instrucción Dios a ella, no? ¿Le dio corrección también? ¿No? Ahí voy a entender si que va a pasar del segundo nivel al tercero orden. ¿Le dio instrucción Dios a Noé a ella? ¿Le dio corrección también? Nada más dijo Arturo, si ustedes qué creen, ¿sí o no? Construye tu arca. Ah, qué bonita se ve el arca. Hizo tercero, segundo y primero. Qué bárbaro hiciste. Pero ahora vamos a revisarla. Cuando entres al agua, se le va a entrar el agua por todos lados, hay que corregirla. Cuando le dice, le vas a poner brea por dentro y por fuera, eso era para sellar los errores que hayan quedado. Se iban a cubrir. Y sabe usted que esa palabra cubrir viene también que cuando quieres cometer a tu hermano una falta, dice que lo restaures con espíritu de mansedumbre, es como cubrir sus faltas. Entonces Dios está diciendo a Noé, la forma de corregir las faltas es que haya administración por dentro y administración por fuera. Cometiste errores, lo vamos a corregir. ¿De qué forma? ¿Adornándote por fuera solamente? No. Porque mire, nosotros los cristianos tenemos que aprender a no vivir de apariencias. ¿No se oyó, verdad? ¿Sí se oyó? Tenemos que aprender a vivir no de apariencias. Si tú te das cuenta que tu vida está mal, doblégate ante Dios, humíllate ante Dios, pídele perdón y pídele que te restaure para que tu vida sea genuina.
y no que te pagas aquí, pero no estás bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque cometiste ciertas faltas. Y entonces en estas faltas Dios te dijo esto, como le dijo a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí le dio instrucción. Y cuando le dijo: y el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí viene la corrección, ¿verdad? Cuando él peca, vino el Señor a corregirlo. ¿Por qué? Porque lo instruyó, él lo corrigió. Un evangelio donde no se instruye y no se corrige es un evangelio mediocre, mundano, porque no estamos viendo de acuerdo a la palabra del Señor. Miren, hermanos, yo no sé cuántos mensajes Dios va a permitir darles todavía en la Biblia de esta tierra, pero mientras esté, yo le pido a Dios que yo les hable siempre con claridad y que ustedes aprendan a ser personas que digan: Señor, realmente yo no ando de acuerdo a tu palabra, mi vida está contaminada, hay agujeros que ya se hicieron en mi vida y necesito que tú sanes por dentro y por fuera, que corrijas el mal que traigo. Porque, hermanos, a veces se piensa que la iglesia es el lugar donde hay que consentir a todo el mundo y dejarlos que vivan una vida desordenada. No, si nosotros venimos a la iglesia, venimos a recibir instrucción para aprender a saber cómo vivir delante de Dios. Y si venimos a la iglesia también es para que se nos corrija. Aunque no digan amén. Para que se nos corrija. Entonces, miren, haz un arca de madera de gofio. Harás aposentos en el arca y la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Que no haya nada de afuera que pueda introducirse hacia adentro con facilidad, ni nada de adentro que con facilidad se salga, porque hubieron errores en la formación del arca. ¿Y cuál es el tema? Los 4 niveles de crecimiento y formación. Hermanos, no seamos cristianos deformados. Mire, cuando yo no me predique con sinceridad, órale a Dios y dígale: Señor, corrige al pastor y regrésalo a las sendas antiguas, que no se olvide de un evangelio verdadero y puro y que no nos contaminemos, hermano. Bueno, esa es la forma de crecer, que aprendamos a dejarnos corregir y aprender a corregir a otros. Nuestras ideas, que a mí no me gusta que se metan con mi vida. Si usted vino a la iglesia, quiero que entienda: usted ya afirmó y dio su consentimiento de que la palabra tiene que entrar a su vida y meterse con usted. Se va a meter hasta su vida íntima, se va a meter hasta su recámara la palabra para corregir lo que está mal. ¿Por qué no digan amén? Bueno, Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga eso, con misericordia, pero también con una ley que se llama verdad. Y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren, hermanos, a veces no importa, hay gente que hasta le dice: vaya al psicólogo para que se corrija. No, usted lo que necesita es pedirle a Dios de todo corazón. Oye, en la iglesia es raro ver un cristiano llora, hermano. Si llora está loco, dice. Si llora tal vez está neurasténico o está enfermo, alguna depresión trae. No, cuando usted llora, porque entró en la presencia de Dios, eso es hermoso. Pero cuando usted se le secaron los lagrimales, porque no sabe ya buscar a Dios, se ha vuelto muy materialista y muy seco, muy duro. Ya no llora en la presencia de Dios, porque ya no tiene intimidad con Dios. Entonces, cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, lloramos, papito, dale el temor de ti, para que yo me aparte del mal. Por favor, Señor. ¿Cómo dice aquí? Y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué dicen? Pero también las mujeres, no solo los hombres. Perdón, también las mujeres. Y esto es algo que tenemos que pedirle a Dios. Realmente no necesitamos a veces que alguien nos esté terapiando. Lo que necesitamos es tener temor de Dios, porque el temor nos enseña a apartarnos del mal.
Cuando vemos una malicia por ahí, decimos, Señor, líbrame, por favor, y mejor me corro porque no quiero caer en situaciones que me causen vergüenza. Entonces, el temor de Dios nos enseña cómo tratarnos con calma. Amén. Bueno, ahora bien, Dios nos corrige con misericordia y nos muestra la verdad. Pero cuando aún después de recibir instrucción y corrección seguimos con actitudes contrarias, entonces viene otro nivel de este proceso de formación, tercer nivel. ¿Y cómo se llama ese tercer nivel? Dice, cuando nos dio instrucción, cuando nos dio corrección, y nosotros no obedecimos y seguimos con actitudes contrarias a la palabra, con actitudes negativas, entonces Dios nos pasa al nivel 3, disciplina. ¿Y qué dice Hebreos, capítulo 2? Porque ninguna disciplina presente, ¿qué es causa de gozo, sino de tristeza. Hermanos, es importante al Señor. Pero miren cómo dice aquí, Proverbios 13:18. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. La Biblia Nueva Versión Internacional dice esto, que el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Entonces, hermanos, es tremendo, pero a veces en la iglesia quisiéramos hablar de muchas cosas, pero el asunto es qué tan abierta está la iglesia para decir, Señor, yo necesito que tú me enseñes a ser una persona disciplinada. ¿Qué está diciendo Proverbios, hermano? Que el que no atiende a la disciplina vendrá a pobreza y a deshonra. Es tremendo, hermanos. Yo he sabido de personas que han ido a Cuba y dicen, Cuba es un lugar donde hay prostitución, pero terriblemente es. Las mujeres se venden por cualquier cosa, porque tienen una pobreza extrema. Entonces ahí podríamos nosotros decir, hermanos, ustedes dicen, hermanos bien prácticos, ¿por qué nadie se ha enterado los pobres de espíritu? Pero es que está refiriéndose, bienaventurados los que tienen necesidad de Dios. A eso se refiere, a ese pobre de espíritu, necesidad de Dios. Pero cuando dice que el que no atiende a la disciplina vendrá a pobreza y deshonra, quiere decir, si usted se da cuenta, hay gentes que ni los hijos les importa cuando viven una pobreza extrema, casi los venden, hermanos, para no tenerlos, y diciendo que ¿cómo puede vivir la gente de esa forma? Porque viven en un desorden muy grande en sus vidas. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que decir, Señor, si la disciplina me va a traer favores, misericordias, bendiciones, yo quiero vivir en disciplinas. Ahora bien, ¿qué significa la palabra disciplina en hebreo? En el griego, paideia denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción, de ahí disciplina y corrección. Fíjense qué tremendo, paideia quiere decir que la palabra disciplina habla de formación, que se le da a un niño, incluyendo la instrucción, quiere decir que se le va enseñando cada cosa. Mire, es tremendo. Pero usted cree que yo permitía que mis hijos llegaran al punto a jugar. No, hermano, para nada. Aunque estaban chiquitos, tienes que estar atento a oír la palabra de Dios. No te quiero ver jugando en el gusto. Quiero que aprendas. Mire, cuando mi hijo tenía, ¿cuántos años tenía Abner? 3 años. Sabía más de 30 versículos de memoria. Tenía 5 años. 5 años tenía. Yo le decía a los hermanos, quien me diga más versículos de memoria que mi hijo, le doy un premio. Nadie me lo decía. Niño de 5 años, todos los días, antes de recibir su clase, oraba, cantaba los cantos al Señor y memorizaba versículos de la Biblia. Fíjense, y hermanos sabía muchos versículos de la Biblia. Pero qué bonito.
Porque esa semilla está sembrada. Va a llegar el momento que va a dar su fruto, porque esa es la promesa de Dios. Pero ahora aquí es el asunto, que Dios dice que demos instrucción, demos disciplina y demos corrección. Miren, hermanos, algunos se enojan conmigo, porque a veces yo voy, por favor, haz eso. Hermanos que sirven, por favor, cuiden el orden del culto. Tienen miedo a los que cuidan el orden. Les doy una orden y se quedan. Hijos, pero lo que están pidiendo es muy difícil. Entonces, ¿para qué sirves? Tienes que tener carácter y con amabilidad. Hermanita, por favor, su hijo no puede estar jugando al culto. Es una falta de respeto a la presencia de Dios. Es una irreverencia que su hijo esté jugando en el culto en lugar de que esté prestando atención. Ya les echaron chile a los hermanos, ya no vuelven a la iglesia, ya se enojaron. ¿Por qué, hermano? Porque se le llamó la atención. ¿Qué se les hizo? Se les dio una corrección, ¿sí o no? Pero ¿por qué me tiene que corregir a mí? ¿Por qué tiene que corregir a mi hijo? Hermano, ¿para qué venimos a la iglesia? No nos olviden, que silencio. ¿Para qué venimos a la iglesia? A ser instruidos, a ser corregidos, a ser disciplinados y lo demás. Entonces, aquí es donde ahora nosotros nos facilita el aire. Pero sí, se siente uno mal, se enoja uno. Se enoja uno. Ay, pastor, pero eso se tiene que entender. Son niños de hablar la Biblia. Donde se da cuenta que dice Dios que te presentarás con tus hijos y estarán atentamente escuchando la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Si uno dice, no haces eso. Harás esto, dice el Señor. Sí, Él lo dice, pero es que son niños. ¿Quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a disciplinar? Hermanos, cuando nosotros no instruimos en casa, no corregimos en casa, no disciplinamos en casa, cuando ese hijo crezca, ¿quién lo va a disciplinar? En la calle lo va a disciplinar el policía con un colete, le va a dar y nada de que le duela. Y va a ser despiadado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su casa no le dieron instrucción. Nunca lo corrigieron en sus malos actos. Se reían que parecía gracia la que hacía el niño. Fíjense cuántas cosas. Entonces ahí donde llega el tiempo donde, por cuanto no se me instruyó, no se me corrigió, llega la disciplina. Entonces aquí entramos a una etapa un poco más difícil. ¿Cómo se va a formar un hijo? Con instrucción, con corrección, con disciplina. ¿Sí están aquí ahora? Amén. Bueno, miren. Cuarto nivel, castigo. No creo que, no sé si no leí alguna vez, así no leí estos. A ver, como que ya me pasé. Nervios que desprecia la disciplina, sus recurrencias ya lo pasamos. Cuarto nivel, cuando el hijo no recibe la disciplina, vamos a un punto. Si el niño no obedeció, se portó muy mal, o la niña, o el joven también no obedeció y se portó muy mal, ¿qué debemos de hacer? Castigarlo. ¿Qué entendemos por la palabra castigo? Perdón, disciplina. ¿Qué entendemos por la palabra disciplina? Leímos la raíz de la palabra hebrea, dice que formación, dice que instrucción, dice que corrección y dice que disciplina, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué entendemos más por disciplina? Desorden. ¿Qué más entendemos por disciplina? Cuando un hijo se porta mal, ¿qué hacemos? Te voy a disciplinar. ¿Qué entendemos por disciplina? Dice la hermana que darle con la mano. Castigar, dice por ahí. Física y disciplina, podemos llegar a un punto de decirle, hijo,
hija. Si es niño, oiga, los niños tienen celular, tienen un tablet, tienen muchas cosas. Venga para acá la tablet, venga para acá el teléfono, va a estar castigado como disciplina. No vas a poder ver televisión por tanto tiempo. No vas a salir a jugar con tus amigos por tanto tiempo. Híjole, esa disciplina sí está loca. No hubo regla ni esconde, ¿verdad? Pero si se le castigó, se le privó de alguna libertad. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tratar de que lo orden, de que no estén desórdenes en su vida y que entre al orden de Dios a través de la disciplina. Ahora, el cuarto nivel es, hermano, el castigo. El castigo ya lo último que se debe hacer. Y ahí sí, el castigo, ¿qué entendemos por castigo? Porque el Señor le llama disciplina. ¿Y qué dice? Y azota al que toma por hijo. Eso es castigo. Pero ya lo último, la última opción, ¿verdad? Quiere decir que al hijo primero hay que enseñar, después hay que corregir, después hay que disciplinar. Y por último, si no entendió los tres niveles que le enseñamos, llega el castigo. Pero dice la Biblia que no te aires cuando disciplines a tu hijo. Y llegues al nivel de que quieras hasta destruirlo. Eso ya es pecado, fíjense, hermano. Cuando se llega a castigar a un hijo, llega a ese punto, hermano, de que debe ser por amor. No porque esté enojado, no porque esté empecinado. Dice que aquí en Morelos pasó que un hombre, para castigar a su hijo, porque luego no hacía la tarea y se dormía, lo aventaba a la alberca. Y el niño se espantaba, y dijo, pero no sabía nadar. Y ya lo sacaba, el niño resultaba, hacía su tarea. Pero ¿sabe qué pasó un día? Ya no, de tan enojado que estaba el hombre, no lo sacó y el niño se ahogó. ¿Saben qué hicieron con los dos? A los dos lo metieron a Pancho Rueda. Dicen, qué grave situación. Es ahí donde debemos de entender cómo se debe de usar el castigo, cómo lo usa Dios. Por eso es que cuando habla la Biblia de los padres, habla de tres clases de padre. Habla del padre del cuerpo, habla del padre del alma, habla del padre del espíritu. Dice, nuestros padres nos disciplinaban como a Dios les parecía. Y nosotros lo venerábamos, dice la Biblia. Pues ahora cuando un padre castiga, debe saber cómo hacerlo. No comiera, porque puede destruirlo, puede afectarle el alma a su hijo. Miren, hoy en día hay personas que sufren de depresión, que sufren de miedos, que sufren de ansiedad, porque sus padres cuando los castigaban eran muy severos, hermanos, en el castigo. Casi lo querían destruir a uno. Entonces causan daños al alma de uno. Por eso es que hay padre del alma. Y ese padre del alma tiene que ministrar el alma para que el alma sea sanada. Y es ahí donde debemos de entender nosotros, hermano. El cuarto nivel, donde si eres de Dios, vas a entender el castigo y te vas a arrepentir y vas a buscar de Dios. Pero llega el punto que cuando la persona ya no entiende el castigo, entonces ahí es donde, fíjense que hay cristianos que ellos de toda oportunidad que se corrigen. Y cuando no se corrigen con instrucción, corrección y disciplina, y llega el castigo, es lo que dice aquí la Biblia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oigan, a ver, yo le pregunto, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está preguntando. Quiere decir que al que no disciplina al Padre es alguien que es hijo ilegítimo, que no es hijo de él. A él no lo disciplina. Por eso le decía que si Dios no te disciplina, preocupa. Si Dios no te castiga, preocupa. Y dile, Señor, no soy tu hijo, ¿qué pasa? Porque yo no soy consagrado. O algo mal. Ahora bien, Proverbios 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz
de repente será quebrantado. ¿Y qué es? No habrá para él medicina. Y no habrá para él medicina. Ah, eso sí, mi hermano. Eso sí está tremendo. El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Yo he visto casos en cristianismo, hermanos, de gente que Dios los ha quebrantado, pero ya no veo solución para ellos. ¿Y por qué causa? Así el pastor nos está hablando de un tema que no te miedo, no trato de infligirle miedo, trato de enseñarle porque es importante llegar a un cuarto nivel donde nosotros crezcamos entendiendo las instrucciones de Dios y recibamos formación de Dios como buenos hijos. Ya no hay hijo, Dios lo forma. Y las administraciones que te dan es para que viva bien. Y no para que llegue al caso donde Dios ya no le dé ni medicina para su mal, porque ya fue desechado. Ese es el punto al que estamos llegando. Y usted diga que terrible. ¿Podrá haber alguien que Dios lo deseche? Tal vez usted así, Dios es amor, pastor. Sí, lo que Dios es amor. Pero podrá haber alguien que Dios ya no tome en cuenta. ¿Sí sabe usted el ejemplo del rey Saúl? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dios ya no lo tomó en cuenta. Y sus enemigos se sacaron sobre él. Por eso leí el versículo dice: de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, mire, el propósito de este tema es que nosotros entendamos que Dios nos ha dejado la buena instrucción, que Dios nos ha dejado la corrección. No dice la Biblia, si algún hermano viese a otro cometer una falta, ¿qué dice la Biblia? Hazte de la vista. ¿Para qué te metes en problemas? Así es. ¿Qué dice la Biblia? Llámalo aparte. Y si tu hermano te oye, has ganado un alma miserable. Entonces, miren, hermano, si no te oye, al menos hiciste el esfuerzo de poderle corregir el mal que está haciendo. Entonces, aquí es donde nosotros ahora tenemos que llegar al punto de decir: Señor, yo quiero ser bien formado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bien formados? Hermano, la formación es importante. Porque la gente que nos vea va a ver a Dios en nosotros. Dice, por eso Jesús dijo: Padre, tú eres en mí, pero yo también en ellos. Entonces, si Dios es con nosotros, hermano, fíjense, Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la Biblia. Pero también Apocalipsis 3:20 dice: que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios entre en nosotros, es cuando nuestra naturaleza cambia. Porque la formación primero se da por dentro y después se da por fuera. Por eso dijo el Señor: tan necio soy yo. Si hubieses primero limpiado por dentro platos, por fuera se hubiera limpiado solo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando Dios entra a nosotros? Nosotros empezamos a tener disciplina. Nosotros empezamos a limpiarnos por fuera. ¿Sí o no? Y a corregirnos por fuera. Y Dios se encarga de formarnos por dentro. Entonces, hermanos, fíjate, pero es importante que hoy nos llevemos esta enseñanza, Señor. Yo quiero estar bien formado. De tal manera que sea llamado hijo tuyo.
¿Saben cómo dice la Biblia que nos llamarán en aquel día? Nos llamarán, dice, del nombre de Dios. Imagínense, hermano, nos van a llamar del nombre de Dios. ¿Por qué causa? Porque recibimos su transformación igual a la suya. Pues ahora entendamos eso. Nadie cambia si Dios no está dentro de él. Ahora, póngase y dígale al Señor, Señor, tú puedes entrar a mi vida. Mira ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, yo no tengo necesidad que me regalen. Tal vez me golpeen o me castiguen. Si yo entiendo tu instrucción, Señor, yo creo que voy a empezar a hacer cosas diferentes y voy a vivir a la manera tuya. Ahí donde está, dígale al Señor, Señor, entra en mi vida. Cuando Dios está dentro de nosotros es fácil cambiar. Si Él no está dentro de nosotros, no cambiamos. Por más psicología o filosofía que esté. Hoy en esta noche, dile al Señor, Señor, yo abro mi corazón, pero díselo con toda franqueza, pero díselo con toda sinceridad. Dile, Señor, yo hoy abro mi corazón. Yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que perdones mi pecado. Yo quiero, Señor, que me formes a tu imagen. Dame esa formación que yo necesito. Por favor, papito amado, necesitamos formación tuya. Así como formaste a Adán, Señor. Adán lo formaste del polvo de la tierra. A nosotros nos diste tu espíritu para formarnos primero por dentro, Señor. Por favor, papito amado, haz tu obra. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Dime. Haz tu obra en mi vida. Te necesito, Padre. Te necesito, Jesucristo. Te necesito, Dios Espíritu Santo. Ven a mi vida. Forma mi vida, Señor, a tu imagen. Dame esa forma, Señor, que yo necesito. Por favor, Señor, fórmame con tus manos. Fórmame con tu palabra, Señor. Por favor, papito amado, tú que le das forma a todas las cosas, forma nuestra vida, Señor. Yo sé que tú ya entraste en mi vida, Señor, y puedes hacerme a tu imagen. Señor, yo sé que estando tú dentro de mí, es más fácil cambiarlo de afuera. Por favor, Jesús, ven a nosotros, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, papá. Te necesitamos, Señor. En esta